La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 44. La cátedra de San Pedro. 3 clases hay de cátedras. Unas son regias, como la de David, de quien se dice en el capítulo 22 del libro segundo de los Reyes, que se sentó en la cátedra, etc. Otras son sacerdotales, como la de Elí, a propósito del cual, en el capítulo 1 del primer libro de los Reyes, leemos: Elí sentado en su silla, etc. Otras son magisteriales. Tal fue la de Moisés. A ella se refirió el Señor cuando dijo: sobre la cátedra de Moisés, etc. Mateo capítulo 23. La cátedra de San Pedro fue regia, sacerdotal y magisterial. Regia, porque Pedro fue príncipe de todos los reyes, porque fue pastor de todos los sacerdotes y clérigos, y magisterial, porque fue maestro de todos los cristianos. La Iglesia celebra en esta fiesta el hecho histórico de haber ocupado Pedro, durante algún tiempo, con prestigio y honra, la sede de Antioquía. Parece que la institución de esta festividad se debió a alguno de los 4 motivos siguientes. Primero, estando San Pedro predicando en Antioquía, Teófilo, gobernador de la ciudad, le hizo esta increpación: Pedro, ¿por qué inquietas a mi pueblo? El apóstol trató de catequizar al gobernador, pero éste le metió en la cárcel, y allí lo dejó sometido a toda clase de privaciones de alimento, con intención de que muriera de hambre. Pedro, extenuado por la inanición, en cierto momento levantó los ojos al cielo y exclamó: Señor Jesucristo, socorro de los desdichados, ayúdame, no puedo más, me encuentro agotado por esta tribulación. Su maestro respondió: Pedro, ¿puedes acaso creer que te tengo abandonado? Mala opinión tienes de mí y de mi bondad, si te atreves a pensar eso. Dentro de poco, alguien remediará tu necesidad. Cuando San Pablo se enteró de que Pedro estaba encarcelado, acudió a Antioquía. Fue a visitar a Teófilo y le dijo: Soy perito en diferentes artes, sé pintar y decorar tiendas de campaña, y tengo habilidad para hacer otras muchas más cosas. Teófilo escuchó a Pablo con vivo interés y le rogó encarecidamente que se quedara en su servicio. Pasados algunos días, Pablo logró entrar clandestinamente en la cárcel, y viendo a Pedro a punto de morir de hambre, abrazándole y llorando amargamente, le dijo: Oh Pedro, hermano mío, oh alma de mi alma, y mi gloria y mi alegría, estoy aquí, a tu lado, vuelve en ti, mírame. Abrió Pedro los ojos, y al reconocer a Pablo, comenzó a llorar con él, pero sin poder articular palabra por la extrema debilidad en que se encontraba. Pablo le separó los labios y le introdujo en la boca un poco de alimento con el que consiguió reanimarle lo suficiente para que enseguida pudiera comer por sí mismo. Y en efecto, comió y recuperó sus fuerzas. Luego, profundamente emocionado, abrazado a Pablo, le besaba en el rostro sin que ninguno de ellos pudiera contener sus lágrimas. Ocultamente, como había entrado, salió Pablo de la prisión, fue a ver al gobernador y le dijo: Buen Teófilo, puedes sentirte orgulloso, porque todos reconocen que eres hombre cortés y sumamente honrado. Pero oye lo que sigue. Un pequeño error
puede comprometer tus extraordinarias cualidades. Te advierto esto a propósito de tu comportamiento con ese sujeto al que llaman Pedro, a quien al parecer tienes encerrado en la cárcel por ser adorador de Dios. Estás dando demasiada importancia a ese asunto. El hombre a quien tienes encarcelado está cubierto de andrajos, extenuado, deformado y en una situación extremadamente penosa. Solo conserva la lucidez de su juicio. ¿Crees que es acertado mantener en prisión y en semejantes condiciones a ese individuo? Mi opinión es que deberías ponerlo en libertad y aprovechar las cualidades que dicen que tiene, porque he oído comentar que es persona de extraordinaria valía, que sana a los enfermos y que incluso resucita a los muertos. Teófilo le respondió: Todo eso son fábulas, Pablo. No hagas caso de ellas. ¿Piensas que si tuviera poder para resucitar a los muertos, no lo tendría también para escaparse de la cárcel? El hecho de que no se haya evadido demuestra que no lo tiene. Pablo replicó: De que no se haya escapado, no se sigue que no hubiera podido hacerlo si hubiese querido. He oído decir que ese Cristo al que él adora se resucitó a sí mismo, y sin embargo no se desenclavó de la cruz en la que le dieron muerte. También he oído decir que el tal Pedro, para imitar al que considera su maestro, acepta voluntariamente padecer por él, y que, aun pudiendo evitar los suplicios que padece, no los evita. Pues mira, contestó Teófilo a Pablo, vete a verle, y dile de mi parte que lo sacaré de la prisión y lo dejaré en libertad si consigue resucitar a un hijo mío que murió hace 14 años. Fue Pablo a ver a Pedro, hizo el encargo del gobernador y le dijo: Le he prometido que resucitarás a su hijo. Has prometido una cosa sumamente difícil, comentó Pedro, pero con la ayuda de Dios resultará facilísimo resucitar a ese muerto. Sacaron a Pedro de la cárcel y lo llevaron al lugar en que el hijo de Teófilo había sido enterrado. Tras abrir la tumba, Pedro se puso a orar pidiendo al Señor la resurrección del difunto, y al instante el que llevaba 14 años muerto y sepultado resucitó. En el anterior relato hay algunos puntos de cuya historicidad puede dudarse. No parece creíble que Pablo recurriese a procedimientos de humana astucia, como el de hacerse pasar por tallista y pintor, para introducirse en la casa del gobernador, ni que Dios hubiese diferido durante 14 años la sentencia judicial sobre el eterno destino del joven muerto. Con motivo de este hecho tan milagroso, Teófilo y todos los habitantes de Antioquía y otros muchos de diferentes lugares que tuvieron noticias de él, creyeron en el Señor, edificaron una iglesia suntuosa, colocaron en un lugar destacado de la misma una cátedra muy elevada para que el público pudiese ver y oír bien a quien hablara desde ella, y en ella entronizaron a Pedro, que la ocupó durante 7 años, al cabo de los cuales marchó a Roma, cuya sede gobernó otros 25 años. Otra de las razones que pudieron mover a la Iglesia a celebrar la exaltación de San Pedro a la cátedra de Antioquía pudo ser esta: la entronización del apóstol en la referida cátedra se efectuó en un ambiente de gran magnificencia y honor. Mas no solo esto, sino que aquella entronización sirvió de modelo en adelante, de manera que a partir de entonces los prelados eclesiásticos comenzaron a ser considerados como personas prestigiosas en rango, potestad y autoridad, y por eso se realizaba con gran solemnidad
la ceremonia de su exaltación o toma de posesión de sus sillas episcopales. Con la entronización de San Pedro en la cátedra de Antioquía, empezó a cumplirse la consigna del Salmo que dice: que lo aclamen y honren los miembros de la asamblea. Sobre esto, conviene advertir que San Pedro fue aclamado y honrado por los componentes de 3 asambleas diferentes, a saber, la de los fieles militantes, la de los infieles o pecadores, y la de los triunfantes. Para conmemorar cada una de estas 3 aclamaciones, la Iglesia ha instituido, en honor de este santo apóstol, 3 festividades distintas. Primera, la de esta cátedra. San Pedro fue exaltado por la asamblea de los fieles militantes, no solo cuando éstos proclamaron su deseo de que les predicara, adoctrinara y gobernara, sino también mientras ejerció en favor de ellos estas funciones. En recuerdo de esto, se instituyó esta festividad llamada de la cátedra, precisamente porque desde ella aceptó el apóstol la responsabilidad de ejercer el pontificado en la iglesia de Antioquía y porque lo ejerció durante 7 años. Segunda, la de San Pedro Advíncula. San Pedro fue exaltado por la asamblea de los infieles o pecadores cuando, a fuerza de predicar a estos la verdad, logró vencer su resistencia y convertirlos. En memoria de lo mucho que trabajó por disipar el error y por llevar a la verdadera fe a los equivocados, y en recuerdo de los duros padecimientos que a causa de esto sufrió, se instituyó esta festividad con el nombre de San Pedro Advíncula, que quiere decir San Pedro entre cadenas. Tercera, la que conmemora su martirio. La asamblea de los fieles triunfantes aclamó y exaltó al santo apóstol cuando éste, felizmente, entró a formar parte de la iglesia de los bienaventurados. Esta exaltación la recordamos y conmemoramos especialmente en esta tercera festividad, instituida para venerar su pasión y su muerte, porque a través de su martirio se incorporó definitivamente a la gloria. La Iglesia ha creído conveniente celebrar 3 festividades en honor del apóstol San Pedro, no solo por las 3 razones antedichas, sino también por estas otras 5. Por la especial significación de este santo, por el oficio que le fue encomendado, por los beneficios que de él recibe el pueblo de Dios, por lo mucho que todos los cristianos le debemos, y por la ejemplaridad de su persona. Primero, por la especial significación de este santo. San Pedro ha merecido tener tales fiestas, porque destacó sobre los demás apóstoles en 3 cosas: en la dignidad que le confería la autoridad de que fue investido. No olvidemos que fue el príncipe del colegio apostólico y que recibió las llaves del reino de los cielos. En el fervor de su amor a Cristo. Entre los 12, él fue quien más ardientemente amó al Señor, como se infiere de muchos testimonios del Evangelio. En la eficacia de su poder. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos que meramente, con la sombra de su cuerpo, sanaba a los enfermos. Segundo, por el oficio que le fue encomendado. Consistió este oficio en presidir la Iglesia Universal. Tengamos en cuenta que San Pedro fue el jefe de toda la Iglesia, que ésta está extendida por el mundo entero, que el mundo está dividido en 3 partes, que son Asia, África y Europa, y que, por tanto, es muy razonable que celebremos cada año 3 fiestas en su honor. Tercero, por los beneficios
que de él recibe el pueblo de Dios, en uso de las facultades que fueron conferidas para atar y desatar. Este apóstol nos libera de 3 géneros de pecados: de los de pensamiento, de los de palabra y de los de obra. O, si queremos enfocarlo de otro modo, de los que cometemos contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros mismos. También cabe decir que los beneficios que el pueblo recibe de este santo son señaladamente estos 3 que los pecadores obtienen en la Iglesia, a través del poder de las llaves que a él le fue otorgado: la declaración de que sus pecados les quedan perdonados, la conmutación de las penas expiatorias futuras por otras temporales, la remisión de una parte considerable de estas penas temporales. Estos 3 insignes beneficios bien merecen que honremos a quien nos los hace, con 3 fiestas cada año. Cuarto, por lo mucho que todos los cristianos le debemos. San Pedro nos apacienta y alimenta de 3 maneras: con su palabra, con su ejemplo y con su ayuda, o sea, con su intercesión. Natural, pues, que veneremos su memoria con estas 3 fiestas. Quinto, por la ejemplaridad de su persona. 3 veces, es decir, reiteradamente, negó a Cristo, y otras tantas se reconvirtió a él, de donde debemos inferir que cualquier pecador, aunque 3 veces, o lo que es lo mismo, aunque repetidamente se aparte de Dios, no debe desesperar del perdón divino si hace lo que hizo San Pedro: confesarlo de nuevo de corazón, de palabra y de obra. El segundo motivo por el que, según algunos, fue instituida esta fiesta de la Cátedra de San Pedro está tomado del itinerario de San Clemente, en el que se refiere lo que sigue. Cuando el apóstol, en el ejercicio de su ministerio evangélico, se acercaba a Antioquía, le salieron al encuentro los habitantes de esta ciudad, caminando a pie y descalzos, vestidos de cilicio, cubiertas de ceniza sus cabezas, y haciendo penitencia pública por haber tomado parte en la campaña que Simón el Mago había desencadenado anteriormente contra él. San Pedro, al ver aquellas señales de arrepentimiento y expiación, dio gracias a Dios. Los penitentes traían con ellos algunos enfermos y endemoniados, para que el apóstol los curase, y por orden de éste fueron colocados enfrente de él. Seguidamente, el santo oró e invocó la protección divina sobre cuantos necesitaban ser curados. Mientras oraba, surgió una inmensa claridad que iluminó todo aquel paraje, y un instante después, repentinamente, los enfermos y endemoniados quedaron sanos. A consecuencia de este prodigio, tanto quienes se beneficiaron directamente de él como cuantos los presenciaron, corrieron a besar los pies del apóstol o el suelo que él había pisado. A lo largo de los 7 días siguientes, San Pedro bautizó a más de 10.000 hombres, entre ellos a Teófilo, gobernador de la ciudad, que ofreció su propio palacio para que fuese convertido en basílica, y mandó alzar en ella, a considerable altura, una cátedra, a fin de que quien la ocupara pudiese ser bien visto y oído cuando hablara. Y cuando todo esto estuvo terminado, los fieles entronizaron en ella a San Pedro. Entre esta versión y la anteriormente referida no hay contradicción, aunque lo parezca, porque las cosas pudieron ocurrir de esta manera: que Pedro, por mediación de Pablo, lograse ser aceptado y magníficamente tratado por Teófilo y por el pueblo; que en una segunda etapa, aprovechando la ausencia de Pedro, Simón el Mago pervirtiera a la gente
y la amotinara contra el apóstol, que más adelante la población, arrepentida de haber secundado a Simón el mago, hiciese penitencia, llamase a Pedro y saliese a recibirle con todo el honor al enterarse de que volvía. Tercero, según otros comentaristas, lo que determinó la institución de la fiesta de la cátedra, llamada también fiesta del banquete de San Pedro, fue lo siguiente. Los antiguos paganos, dice el maestro Juan Vélez, en determinados días del mes de febrero, solían celebrar opíparos festines, y al final de los mismos recogían cuanto hubiera sobrado en las mesas y en las cocinas, lo llevaban a las sepulturas de sus parientes y lo dejaban sobre sus tumbas. Pero a la noche siguiente, los demonios recorrían los sepulcros y se comían los alimentos que los vivos habían colocado en ellos en honor de sus muertos. Los infieles creían que las sombras o almas de los difuntos vagaban alrededor de las fosas en que habían sido enterrados sus respectivos cuerpos, y que eran ellas quienes, al amparo de las tinieblas nocturnas, consumían las comidas ofrendadas el día anterior por sus deudos. Antiguamente, los gentiles daban a las almas diferentes nombres, según los casos. El propio y específico de alma lo reservaban para designar el principio interno que durante la vida terrena informaba o animaba el cuerpo humano. Pero a estos principios internos, desligados ya del cuerpo por la muerte y en situación de formas separadas, los llamaban manes si estaban en el infierno y si estaban ya en el cielo, espíritus. Mas si la muerte había sido relativamente reciente, suponiendo que todavía las almas no habían sido juzgadas y que en espera de la sentencia para bajar al infierno o para subir al cielo, vagaban en torno a las sepulturas de sus cuerpos, las llamaban sombras. Estas costumbres de llevar alimentos a los muertos, totalmente paganas, estaban tan arraigadas en la antigüedad que aun los cristianos convertidos de la gentilidad continuaban practicándolas después de su conversión. Y como resultaba muy difícil conseguir que los fieles se apartaran de ellas, los santos padres intentaron darles un carácter diferente, y por eso instituyeron dos festividades en honor de las cátedras de San Pedro, la de Antioquía y la de Roma, colocando su celebración en febrero y en los mismos días en que los infieles celebraban sus opíparas comilonas y llevaban a sus difuntos parte de los alimentos preparados con ese motivo. De ahí que a estas fiestas de ambas cátedras se les dé también el nombre de Banquete de San Pedro. Cuarto. Finalmente, hay quienes opinan que la festividad de la cátedra de San Pedro en Antioquía fue instituida en reverencia de la tonsura que en forma de corona llevan los clérigos en su cabeza. La costumbre de que los religiosos y eclesiásticos se tonsuren los cabellos en forma de corona, según algunos, tiene su origen en este hecho. Estando San Pedro predicando en Antioquía, unos enemigos de la fe, para burlarse de él y del nombre de cristiano que asimismo se daba, se apoderaron de él y le raparon la parte superior de su cráneo. Pues bien, posteriormente, los clérigos, por su propia voluntad, según estos autores, adoptaron, como símbolo de su dedicación al servicio de la Iglesia, la corona que los infieles hicieron en la cabeza de San Pedro, para mofarse del amor que el apóstol manifestaba a Cristo. Ya que hemos tocado el tema de la tonsura clerical, destaquemos tres cosas
que en ella merecen ser debidamente consideradas: la rapadura de la cabeza, el corte de los cabellos y la forma circular que la tonsura ha de tener. La rapadura que se hace en la parte superior del cráneo obedece a 3 razones. 2 de ellas están indicadas en el libro de la Jerarquía Celestial de Dionisio. Dice este autor que la tonsura significa vida limpia y renuncia al ornato. Y dice bien, porque la tonsura implica limpieza y fealdad, que son las 2 razones a que aludíamos. Limpieza, porque con la tonsura se eliminan suciedades que suelen producirse en los cabellos. Y fealdad, porque con la rapadura del pelo queda al descubierto la deformidad del cráneo, que no se ve cuando está cubierto por la cabellera. Razón, pues, tiene Dionisio cuando afirma que la rapadura significa vida limpia y renuncia al ornato. Se sigue, por ende, que los clérigos han de tener interiormente gran limpieza de corazón y exteriormente mostrarse sencillos y modestos en su porte y atuendo. Esto quiere decir que entre los clérigos y Dios no debe interponerse nada. Todo clérigo debe unirse al Señor tan directa e inmediatamente que pueda contemplar su gloria a cara descubierta, sin velos de ninguna clase. El corte de los cabellos significa que toda persona consagrada a Dios debe cercenar de raíz en su mente cualquier pensamiento superfluo y mantener sus oídos atentos, libres de toda bulla, para oír constantemente la voz divina. En consecuencia, ha de alejar de sí toda suerte de preocupaciones temporales, con la única excepción de las que sean absolutamente necesarias. La forma circular de la tonsura obedece a diversos motivos. He aquí 4 de ellos. Primero, a que el círculo es una figura que no tiene ni principio ni fin. Por tanto, simboliza a Dios, a cuyo servicio están consagrados los clérigos. Dios, efectivamente, tampoco tiene ni principio ni fin. Segundo, a que el círculo carece de ángulos, o, lo que es lo mismo, de rincones. Tampoco en la vida de los clérigos debe haber rincones, que suelen ser depósitos de suciedades. Con razón afirma San Bernardo que no hay rincón sin alguna inmundicia. Los clérigos deben profesar la verdad en la doctrina, y la verdad, como observa Jerónimo, no gusta de sinuosidades. Tercero, a que el círculo es la más bella de las figuras. Por eso, Dios dio forma circular o esférica a los cuerpos celestes del firmamento, y por eso también los clérigos deben procurar que su alma se conserve interiormente hermosa, y que hermosa sea su conducta exterior. Cuarto, a que el círculo es lo más simple y elemental de todas las líneas que entran en la composición de los cuerpos, tan simple y elemental que es una sola. De todas las figuras, solamente el círculo consta de un solo trazo. De ahí se sigue que los clérigos han de tener la sencillez de las palomas. Sed sencillos como palomas, dice el Señor.